Señor, que sea tu palabra en ellos, Señor, Padre, que sea tu Espíritu Santo, Padre, que caiga como la semilla en tierra fértil, Señor, y que luego dé fruto, Dios, Padre. Me entrego en tus manos una vez más. Te pido que sea tu Espíritu Santo, que sean tus palabras en mi boca, que no sean mis pensamientos, que no sean mis deseos, sino que seas tú a través de todo mi ser, Señor, obrando, Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, ¿por dónde arrancar? Hace un par de noches en realidad, y esto arrancó hace poquito, tengo que acostumbrarme ahora a decir, pero hablando con mi esposa nos poníamos a hablar, 2 por 3 nos poníamos a hablar de temas de la palabra, de vivencias y demás. Y aparte veníamos de escuchar una predicación donde Dios estaba llamando claramente al servicio, a no ser de los espectadores, sino de ser de los que están actuando. Y eso es algo que con el riesgo, y en mi vida personal lo digo, con el riesgo de muchas veces convertirme en una Martita, estoy siempre tratando de servir en la casa de Dios, y gracias a Dios puedo decir esto, desde que arranqué a servir un poco antes de bautizarme en el sonido a los 12 años, hasta hoy en distintas facetas, pasando por muchas, no he parado de servirle y miren, hermanos, que es algo que lo digo con mucho temor, pero con mucho orgullo. Porque si hay alguno de los que están acá, ¿cuántos de los que están acá han servido en la iglesia alguna vez? ¿Sí? ¿Les gusta? ¿Lo disfrutaron? ¿Lo disfrutan? A mí me pasa lo mismo. Yo le decía el otro día a Nahara, y le decía, por más que yo puedo estar súper cansado, yo llego a la iglesia a servir y sirvo y no siento el cansancio. O me olvido o no me doy cuenta, porque después caigo a dormir en la cama y estoy fundido. Créanme que quedo fundido. En los momentos que hemos organizado los campamentos, justo ayer les decía esto, y viendo gente que estaba organizando un campamento con cara de cansado, yo les decía, mirá que muchos de esos días te acostás igual a las 3 de la mañana con la cabeza a 1000, dormís unas horitas y después a las 8 de la mañana ya estás activo sirviendo. Pero Dios me ha permitido ver su gloria, y eso es lo más lindo de todo. Las vidas transformadas, las vidas tocadas, cuando he estado liderando a los jóvenes y organizando los campamentos, y hace unas semanas atrás Dios me lo recordaba, lo importante que más allá de las piedras que hay en el camino, los tropiezos y las dificultades, los espinos de toda labor, vale mucho la pena trabajar en la gente, y la obra de Dios es la gente. ¿Cuántos dicen amén? Pero yo igual hoy tengo una pregunta, y una primera pregunta para hacerle, que es: ustedes buscan a Dios y ustedes le sirven, pero ¿por qué lo hacen? ¿Qué es lo que te incentiva? ¿Qué es lo que te ha llevado a servirle? ¿Por qué es que estás hoy en la casa de Dios? Y principalmente, ¿qué es ese motor que te lleva a estar activo continuamente? Les cuento una historia, no se preocupen, ya vamos a leer la palabra, pero en el libro de Éxodo, en el libro de Éxodo, la Biblia relata cómo fue liberado el pueblo de Dios, ¿amén? ¿Conocemos la historia? ¿A través de a quién Dios usó para ser liberado el pueblo de él? A través de Moisés, ¿no? Moisés, ¿cómo se dio cuenta de su llamado? ¿A través de qué? ¿A través de qué Dios lo llamó? ¿Una zarza? Dios se le presentó presencialmente, valga la redundancia, ¿no? Moisés tuvo una experiencia con Dios, una experiencia cercana con Dios, y ahí terminó de entender lo que él hace muchos años creía que ya había entendido, que era que él tenía que ser una fuerza para liberar a los hebreos de la esclavitud de los egipcios. Pero él tuvo una experiencia cara a cara con Dios, él tuvo una experiencia con Dios, y en Éxodo la Biblia lo relata, les invito a después leerlo, y les mandé allá a leer todo Éxodo. La Biblia relata la diferencia entre Moisés y su pueblo. Moisés sabía a quién estaba siguiendo, sabía a quién estaba obedeciendo. Moisés conocía a quién estaba obedeciendo, y el pueblo hebreo veía solo a Moisés. Y a las primeras de cambio buscaban otras cosas. O en Éxodo 32 nos dice que ellos, cuando vieron que Moisés se demoraba, empezaron a dudar de su liderazgo. Y a pesar de que Dios le había dicho que se olviden completamente de la idolatría de Egipto, agarraron
las bendiciones que Dios le había dado al salir de Egipto y lo convirtieron en un becerro de oro. Y nosotros muchas veces en nuestra vida cometemos ese error de desenfocarnos, de olvidarnos cuál es la prioridad, porque la prioridad es Dios. Después viene nuestra familia, después está el ministerio, pero en esas prioridades que tenemos a veces metemos el trabajo arriba del todo, a veces metemos el ocio arriba del todo. A mí en una época me gustaban mucho los videojuegos y a veces me daba cuenta que me pasaba demasiadas horas con los juegos. En mi adolescencia, yo aparte como buen amante del automovilismo, me conseguí un simulador en la computadora y era como hacer vivir mi pasión a través de esa computadora. Y igual pasaba horas en la tarde después de salir del liceo jugando, y está bien, yo buscaba la excusa, competía a través de internet, y todo eso puede estar bien, pero en exceso es malo. Y todo lo que hacemos en nuestra vida en exceso es idolatría, que es lo que Dios le dijo y nos dijo a nosotros que dejemos de lado. ¿Cuántos dicen amén? Y aparte, el pueblo de Israel cometió un error todavía más grave. Dios les dijo, no se hagan idolatría, no se hagan imagen. ¿Y qué hicieron? El becerro de oro. Y dijeron, festejemos porque este es el Dios que nos liberó de Egipto. ¿Cuál es el Dios que lo había liberado? Jehová. Y lo llamaron Jehová y creían que esa era la imagen de Dios, y muchas veces tenemos una imagen distorsionada de lo que es Dios en nuestras vidas y del para qué. Porque está bien y es una realidad y es un principio bíblico. Cuando nosotros servimos a Dios, Dios nos bendice. ¿Amén? Yo lo digo porque lo he experimentado, pero para mí, y les cuento un secreto de mi vida, para mí el servicio a Dios no es para que me dé, para que me bendiga, sino es una respuesta del amor que le tengo a Dios por todo lo que me ha dado, por todo lo que ha hecho y porque me dio salvación y vida eterna. Entonces, hermanos, les vuelvo a preguntar, ¿por qué están acá? ¿Por qué sirven a Dios? ¿Cuál es su incentivo? Ya lo aprendieron rápido. Bueno, terminamos la prédica, amén. Porque le amamos, nuestra respuesta es gratitud. Nuestra respuesta es agarrar y decir, Señor, yo por amor a tu nombre hago esto, yo por amor a tu nombre dejo de hacer esto también. Porque muchas veces Dios nos dice, hay que sacar esta piedra del camino, hay que sacar esto que no te deja seguir y hay que seguir adelante. Pero bien que a nosotros nos gusta, como a Daniel en su adolescencia, el simulador en la computadora. En mi caso, en ese momento era eso, capaz que en tu vida hoy en día es otro tema, capaz que es el fútbol, capaz que es lo que tenga que ser. Incluso hay un programa de televisión que en sí el programa no tenga nada malo, pero te está gobernando. Entonces yo hoy los invito a que el primero y principal en sus vidas sea Dios. Amén. ¿Amén? Amén. Y bueno, como les dije, el pueblo de Israel conocía a Dios y lo seguía por lo que había hecho. ¿Qué había hecho? Le había dado libertad. Le había dado en definitiva la salvación, y si lo traemos a nuestro tiempo, le había dado lo que acabamos de aplaudir, la salvación y la vida eterna. Y ellos, porque vieron eso, lo empezaron a seguir. Y lo seguían, pero les faltaba algo más, les faltaba dar un paso más. Y hoy los quiero invitar también a que empiecen a vivenciar una relación con Dios personal. Porque la salvación es personal e intransferible, y la relación con Dios no podemos depender de solamente venir los domingos a la iglesia. Hay que leer la Biblia en nuestras casas, hay que buscar de Dios en nuestras casas. Hay que venir también todo lo que podamos de entre semana a la iglesia. Hay que colaborar, hay que estar atento, porque el Evangelio de Dios no es otra cosa que también servir al prójimo. Y en realidad hay otro tema y hay otra situación en la que pasó algo muy distinto, y que fue aparte lo que fue el disparador de nuestra charla con Nahara el otro día. Escuchamos una prédica de alguien con quien aprendí mucho. Yo hace unos años hice un curso online para empezar a aprender de la Biblia un poco más, y todavía me falta muchísimo. Y en esa prédica hablaba de la alimentación de los 5.000, y hablaba de la diferencia entre los que se recostaron a comer y los que repartieron las valijas, los que repartieron los panes y los peces.
Y este predicador decía que el propio Jesús dudaba de las multitudes, pero el propio Jesús sabía que con unos simples discípulos podía transformar toda la tierra. Porque Jesús fue el mayor influencer, como él dijo en esa misma prédica, el mayor influencer de toda la historia. Sin redes sociales se encargó de que en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, todos los conozcamos hasta hoy en día, más de 2000 años después. Y a veces nos matamos buscando qué hacer, cómo hacer, y lo que mejor tenemos que hacer es tener una relación con Dios, intimidad con Dios, y que su gracia, que es el poder manifiesto en nosotros, no simplemente perdón de pecados, haga todo lo que nosotros no podemos hacer. Que tenemos que hacerlo con excelencia, sí. Que tenemos que ensayar, también. Que tenemos que prepararnos, hay que hacerlo. Pero si hacemos todo y nos olvidamos del amor, si hacemos todo y nos olvidamos de Dios, echamos a perder todas las buenas voluntades, todos los buenos deseos, todo lo bueno que querramos hacer, lo echamos a perder. Porque si para dar a conocer a Dios en esta tierra nos olvidamos de Dios, eso también lo escuché en estos días, de nada nos va a servir. Y hay una cita que está en Mateo 9, en el versículo 35 hasta el 38, que es una cita aparte muy repetida. Yo que nací en el Evangelio lo he escuchado 1,5 millones de veces, por año creo, porque en el versículo 35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cuántos se animarían ahora a decir a esto amén? Y ojo, porque si le pedimos a Dios que envíe obreros, los va a enviar. Dice la palabra de si que pedimos creyendo y pedimos conforme a su voluntad, no dudemos ni en lo más mínimo de que Dios lo va a cumplir. ¿Cuántos saben que la mies es mucha, los obreros pocos, y que si le pedimos a Dios que Dios envíe obreros, Dios los va a enviar? ¿Alguien está dispuesto a dar un paso más? ¿Sí? ¿Y si le pedimos que nos envíe a nosotros? ¿Cuántas manos disponibles hay acá? ¿Cuántos pies? ¿Cuántos dicen: Señor, envíame a mí? ¿Cuántos le dicen: Señor, yo quiero ir? Señor, yo quiero hacer, yo quiero poder ver la obra de tus manos hechas con las mías? Porque no es lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere. Y esto para un ateo puede sonar horrible, porque dice: bueno, pero es un Dios que te saca tu propia voluntad y te quiere en realidad atar a lo que Él quiere, pero no es así. Yo en mi voluntad me inclino ante el Señor de señores y le digo: Señor, yo quiero hacer lo que tú quieras que haga con mi vida. ¿Y saben qué es lo mejor de eso? Es lo mejor que puedo hacer. Lo aprendí y lo entendí. Porque no hay título, y créanme que se los digo con propiedad, no hay carrera que les pueda satisfacer lo que Dios les puede llenar el vacío de su corazón. No hay trabajo, por más bendecido y más bueno que sea, que pueda ocupar el lugar que nuestra alma necesita que esté ocupado por Dios. No hay consumo, no hay viaje, no hay nada que pueda ocupar el lugar de Dios, porque siempre vamos a estar, si no, luchando contra algo que solamente por Dios puede ser llenado, porque Dios nos creó así, con los ojos mirando para arriba y no mirando para abajo, como muchas veces nos tiene el aparato. Dios nos creó de forma que si cumplimos su voluntad nos vamos a sentir plenos. ¿Y cuántos quieren sentirse plenos acá? ¿Amén? Entonces te invito a que tu oración todos los días sea: Señor, quiero ser un poco más como tú quieres que yo sea. Señor, mostrame qué es lo que querés que yo haga en mi vida, para qué es que querés que yo sea de bendición, y heme aquí, yo voy a ir.
Y no va a ser tan fácil porque seguramente vas a tener momentos de dificultad. Seguramente incluso cuando Dios te venga a plantear el panorama de lo que tenés que hacer, vas a decir, bueno, Señor, no, pasa de mí esta copa. Vas a querer decirle, Señor, y empezar a negociar, pero yo no sé hablar, a mí no me gusta. Lo peor es que a mí no me gustaba hablar, no me gustaba el micrófono y ahora no sé quién me lo va a lograr sacar. Miren que ya vamos como 20 minutos y me queda como 1 hora más. Pero hay algo que también te quiero decir para tu tranquilidad, es que Dios pone en tu corazón el querer y el hacer. A mí me enseñaron de niño que Dios es un caballero, está a la puerta y llama. Y eso no es simplemente para la salvación, no es que está esperando que nosotros nos entreguemos y entreguemos nuestro corazón a Él, sino que Él está esperando continuamente y te está diciendo, Dani, tu ministerio es este, y te lo deja ahí. Él no nos obliga, Él no te hace hacer algo que no querés, pero sí nos garantiza que si estamos en su voluntad, vamos a tener vida y vida en abundante y no poder hacer un chivo. ¿Amén? Entonces, ¿quiénes van a rogar por más obreros para la mies? ¿Y quiénes van a decir, Señor, yo quiero ser uno de ellos? Como les digo, es opcional, Dios no te está obligando a que seas uno de los obreros, pero te invito a que lo seas y que compruebes por tu propia vida que Dios te va a bendecir de manera muy buena. Y eso no es prometer bendiciones en áreas particulares, sino que Dios sabe aparte qué es lo que a vos más te conviene. A mí las cosas que más me gusta que Dios me ha dado son las que yo ni me animo a pedírselas. Que en todo caso en una oración le digo, bueno, está Dios, sabés que yo quiero esto, pero bueno. Y de repente al tiempo aparece. Esas son las cosas en las que a mí por lo menos Dios más me mima, pero eso es algo muy particular de mi vida. Pero hay un problema y yo les acabo de decir que el camino no va a ser fácil, que muchas veces vas a querer abandonar, que muchas veces no vas a poder, pero en tus fuerzas no vas a poder, que muchas veces vas a decir, Señor, para esto me estás llamando, yo soy inútil. Yo no tengo ni idea de cómo liderar, yo no tengo ni idea de cómo tocar un instrumento, yo no tengo ni idea de cómo afrontar situaciones de consejería tan complicadas que se vienen y gracias a Dios que cuando me fui a buscar la Biblia al auto, porque la había dejado en el auto, venía caminando y anunciamos que van a haber capacitaciones. Los invito a que se capaciten, porque Dios no es un Dios mediocre, Dios te va a capacitar en lo que Él sabe que después vas a tener que usar para su gloria. Y yo les decía ahora que va a ser complicado, muchas veces tu fe va a decaer, va a flaquear, o muchas veces vas a flaquear y vas a creer que bueno, esto no es para mí, o va a entrar la duda y la duda es lo peor que puede entrar en nuestras vidas. Moisés dudó, Tomás dudó, ¿cuántos más dudaron en la Biblia, no? Pedro fue uno de los principales casos que conocemos que dudó en la palabra, o por lo menos uno de los que lo hemos hecho más famoso, porque Pedro caminó sobre el agua, pero Pedro dudó, sacó sus ojos de Jesús y se hundió. Y en Mateo 14, que está la cita sobre esto que les quiero hablar ahora. En Mateo 14, en el versículo 22, para los que lo están buscando, hasta el versículo 33, relata la historia de que Jesús anduvo sobre el mar. Jesús siempre haciendo cosas imposibles, nada muy tranquilo Él, ¿no? Multiplicó los panes y los peces, se alimentó 5.000 y con unos pocos discípulos no solamente que los alimentó a todos, sino que sobró. Le traían un lunático, lo sanaba. Un endemoniado lo liberaba. La mujer con el flujo de sangre parece hasta parece de relato de película, pero la sanó también, ¿no? ¿Cuántas enfermedades que en aquel tiempo aparte podían ser
que causaran la muerte, porque en aquel tiempo la medicina no ha avanzado y la medicina es algo que Dios lo inventó porque Dios nos inventó a nosotros, ¿no? Entonces la ciencia, cuando la ciencia está en lo correcto, la ciencia es de Dios. Y hoy en día Dios ha usado muchas veces doctores para hacer milagros, porque yo les cuento una cosa, yo cuando oraba por Mati previo a la operación le decía, Señor, que si puede ser que Mati no pase por la operación, pero si no, que sean tus manos operándolo a él. Y sabemos que a él lo operaron y sabemos que se está recuperando. Y las formas de obrar de Dios siempre son muy distintas, son múltiples. Él le encanta crear cosas nuevas y obrar de maneras diferentes. Y como les digo acá en el capítulo 14 de Mateo, Jesús haciendo cosas, aparte, yo les voy a confesar que yo siempre he creído que esto lo hizo hasta por diversión un poco, ¿no? ¿Quién no le gustaría caminar sobre el agua? Y en el versículo 22 dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él se despedía de la multitud. Despedida de la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Yo les dije que Dios los llama, ¿no? Que Dios los llama a ser obreros, que Dios los llama a obrar en su ministerio, porque el ministerio es de Dios, no es de los hombres, no es de una persona en particular, no es de un hombre en particular, es de Jesucristo, del Dios de dioses. Y Dios te está llamando, y Dios cuando te llama, por más que vengas de visualizar uno de los mayores milagros de la multiplicación de los panes y los peces, Dios te va a decir, ve ahora y hace esto. Andá y predicale a tu amigo, andá y al hospital a orar por los enfermos, andá y ponete a limpiar en la iglesia, andá y colaborá con las cosas estructurales que tenemos que hacer. Y puede pasar algo de un momento al otro, y Mati, con tu permiso, puede pasar de un momento al otro que vos cuando estás sirviendo a Dios, cuando estás obrando, ocurre un accidente que incluso se puede llevar tu vida. Porque lo de Mati fue un milagro y muchas personas que yo les he contado, personas que aparte son ateas, me dicen, ese pibe nació de nuevo. Cuando lo fui a visitar al hospital, una de las veces que fui, el que estaba en la recepción me dice, sí, el que nació de nuevo. Lo tomó naturalmente, pues yo le dije, sí, le vamos a festejar el cumpleaños. Porque literal que nació de nuevo. Y eso que ya sirve para testimonio y que va a seguir sirviendo para testimonio, también es algo que tenemos que saber que en nuestra vida nos va a pasar. Va a haber dificultad, va a haber momentos en los que las barcas se nos va a hundir. Porque hoy en día es muy fácil decir, bueno, voy en el Buquebús, Colonia Express, así no se ofenden con el chivo, se lo hago los dos. Y empieza a haber tormenta y olas, pero sabemos que vamos a llegar a Buenos Aires o a Colonia, depende en el sentido que estemos yendo. En ese momento una tormenta o una barca de esa época podía literal hacer que se hundan. Y el mar estaba embravecido, ¿lo dice tu Biblia o no lo dice? Aparte de eso se les apareció Jesús, pero antes de ir a que se les apareció Jesús, ¿para qué se quedó? ¿Para? Que lo digan más fuerte, por favor. Para orar. Yo les dije que la intimidad con Dios es personal, ¿no? Que es como la salvación personal e intransferible.
Y yo les digo que ustedes, si no oran, los que tienen el bautismo del Espíritu Santo, si no oran en lenguas, les va a faltar comunicación con el Padre. Porque Jesús, que era 100% hombre, necesitaba comunicarse, apartarse y orar solo. Y hablar con Dios. Con Dios Padre estar hablando, y Él después de eso fue ¿a qué? ¿A divertirse, a andar sobre el agua? Yo les dije, a mí siempre me causó un poco de... Es más, les digo, me causó como un poco de curiosidad. Vos, Dios, Jesús, estabas aburrido en ese momento y saliste caminando en el agua, pero también hay otra cosa, otra idea que se me ha venido muchas veces a la mente. Jesús se dio cuenta que sus discípulos necesitaban ayuda y fue corriendo. Y no es por hacerles descripciones gráficas, pero seguramente alguno de ustedes vio Flash en la película o la serie, y Flash corre por arriba del agua. Va tan rápido que va por arriba del agua. Y por más que quieran inventar cosas en el mundo y superhéroes que hagan cosas parecidas, hace 2000 años, mi superhéroe, mi real superhéroe, hizo todas las cosas imposibles, posibles, las hizo como si fueran fáciles, y no solamente que fue, llegó, los socorrió y los ayudó a los discípulos. No sin antes una cosita más. No te sorprendas que cuando estás que se te hunde la barca, que se te hunde la familia, que se te hunde el trabajo, que te desmoronás espiritualmente, anímicamente. No te sorprendas que Dios llegue en ese momento y te diga, quiero un poco más. Porque está bien, Pedro fue muy osado y le dijo, Señor, si eres tú, llámame que yo voy. Lo dijo, ¿no? ¿Lo dijo? Pero Jesús lo llamó. Jesús le dijo, sí soy, ven. Y muchas veces en tu vida, Jesús te va a decir, sí soy yo, la milla extra, vamos. Y aunque esté todo destruido, aunque esté todo que parezca que se va a la ruina, que vas derecho a estrellarte contra una pared, un muro de concreto, decirle, Señor, sí, voy. ¿Se las complica un poco más? ¿Soy más pesimista? Cuando le decís que sí, te puedes hundir. Le pasó a Pedro. ¿No les va a pasar a ustedes? A mí ya me pasó, así que por eso digo, a ustedes en futuro, a mí ya me pasó y me va a volver a pasar seguramente. Pero hay una cosa que es una realidad, que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas nos va a librar Dios. ¿Cuántos le dan gloria a Dios con eso? ¿Cuántos le dicen, Señor, heme aquí, envíame a mí y te doy toda la gloria porque me vas a librar? Y hay una cuestión mínima más. Cuando me veían ahí en el rincón de último momento, me puse a buscar unos pasajes más y dije, bueno, muchas veces vas a ver en la vida que hay gente que busca a Dios por los panes y los peces. Moisés lo buscaba, Moisés le servía, y quiero decir, todos nosotros lo buscamos y todos nosotros le servimos porque le amamos. ¿Amén? Pero muchas veces las cuestiones de la vida nos puede pasar como incluso cuando Jesús habla de la semilla que cae en buena tierra y la que no cae en buena tierra. Las cosas de la vida nos ahogan y no logramos dar fruto. Las cosas de la vida nos ahogan y nos dejan como ciegos, entonces venimos, abrimos la Biblia y decimos, bueno, voy a empezar a leer tipo horóscopo gospel, ¿no? Eso se lo robé a Héctor Leite. Cayó Primera de Corintios 16, lo leo y para mí es lo mismo que la nada. Señor, me pongo a orar, quiero sentir tu presencia, y ponemos la canción de adoración que siempre nos gustaba para que siempre sentíamos la presencia de Dios. Decimos las mismas palabras incluso que muchas veces hemos dicho y Dios nos ha quebrantado y nada. Muchas veces nuestro corazón se termina alejando de Dios. Sin darnos cuenta, sin darse cuenta, dice la palabra que a un musculoso, a uno de los jueces, ¿quién conoce la historia? ¿Quién ya se dio cuenta? A Sansón, el Espíritu de Dios lo había dejado
y no se había dado cuenta. Y Sansón es como decimos hoy en día los jóvenes, porque yo soy un pibe de casi 30, soy un pibe. Sansón era un penal, porque Sansón era un penal. Era uno de los jueces, y la historia de los jueces, les invito otros pasajes bíblicos que les invito a leer. Lean Jueces y vean que no solamente es un círculo vicioso, donde el pueblo de Dios se aleja de él, Dios levanta un juez, Dios le habla, Israel se arrepiente, se vuelve a alejar, y así entran. Y es un círculo. Y más que un círculo, me animo a decirles, es una espiral descendente. Sansón es uno de los últimos, o no me acuerdo si no fue el último de los jueces, y venían cada vez más en decadencia el pueblo de Dios. Y no quiero decir que hoy en día el pueblo de Dios está en decadencia, pero los dejo meditando en eso. Y muchas veces nos va a pasar, no nos puede pasar, no debería pasarnos como a Sansón, que el Espíritu de Dios nos deja sin que nos demos cuenta. Entonces lo vamos a buscar y lo vamos a hacer con las recetas que hemos tenido, pero no con un corazón sincero. Y en la palabra lo dice, si no me equivoco, lo dice en Isaías, que nosotros muchas veces le buscamos, pero no le buscamos de corazón. Que estamos con los ojos completamente cerrados, que abrimos su palabra y que nos parece como algo que esté completamente sellado. Y en Isaías 29, en el versículo 13, dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí, con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Hay de los que se esconden de Jehová, encubriendo su consejo, y con obras están en tinieblas y dicen: ¿quién nos ve y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será repudiada como el barro del alfarero. Será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá a su hacedor: no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado: no entendió? Muchas veces nos ponemos rebeldes, pero les invito a no ser como el pueblo de Israel en esto. Que no nos levantemos, que no nos olvidemos, que no digamos: bueno, Dios no me está viendo, total. ¿Qué hace una película? ¿Qué hace un mensaje? ¿Qué hace una mirada? ¿Qué hace un no ir un domingo a la iglesia? ¿Qué hace un no orar en todo un día? ¿Qué hace no leer la palabra? ¿Qué hace? Y así con el que hace entran las pequeñas zorras, echan a perder la cosecha, y como Sansón ni nos damos cuenta y perdemos el Espíritu de Dios. Y aunque, como lo dice la palabra, de que muchos se acercaban por los panes y los peces, habían discípulos que no solamente se acercaban por la convicción que tenían, sino que aparte vivenciaban el milagro. ¿Cuántos quieren ser de esos? Bueno, 2, 3, 4 creo por acá. ¿Cuántos quieren ser de esos? ¿Amén? Y en el Salmo 34, ya para terminar, me quedan 20 minutos, no una hora. Y vieron cómo ya me agarro las muletillas ya para terminar. En el Salmo 34, el versículo 7, dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La presencia de Dios está contigo. De este lado sí, de este lado. Le cuesta arrancar los amén. La presencia de Dios está contigo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se alegran por eso? La presencia de Dios no es otra cosa que bendición para nuestras vidas, no es otra cosa que lo que llena nuestra alma, que lo que nos da alegría.
lo que nos quita toda enfermedad, sea motriz, sea de cualquier órgano, sea mental o sea espiritual, nos limpia, nos sana, pero aparte de todo nos da una esperanza, que es la esperanza de la vida eterna, de la salvación, de que Jesucristo murió y resucitó para nosotros. Y yo arranqué diciéndoles, bueno, ¿por qué sirven? ¿Por qué están acá? ¿Qué los incentiva? Les dije que era importante que ustedes conozcan a Dios cara a cara, que tengan experiencia e intimidad con Dios, porque es eso lo que aparte va a ser el mayor motor de ustedes para bendición. Y yo cuando arrancaba a servir muchas veces decía, bueno, mejor dar que recibir, entonces yo sirvo, y hubo un momento en mi vida que me olvidé de buscar de Dios. Y el servir se me había transformado en un llego, prendo el sonido, armo las letras, las pongo, regulo el sonido más o menos como siempre, les pongo el retorno como lo usaban, hacía caso a las señas que me hacían y pedí y trataba también de mediar, porque obviamente siempre hay intereses encontrados. Yo como músico te digo, me encanta escucharme alto, pero sé que si los aturdo a ustedes no va a sonar lindo. Y muchas veces nuestra vida se nos transforma en una monotonía y nos cansamos, nos debilitamos, y ahí viene la prueba, ahí viene el diablo, ahí te prueba, porque en el desierto Jesús, hasta que no estuvo cansado, no se le apareció el diablo. Porque no fue en el primer día de ayuno, cuando estábamos con todo el power, que viene el diablo y te quiere cambiar unas palabras de la Biblia. A mí el diablo se me ha aparecido con las mayores pruebas cuando estoy cansado. Y cuando estoy cansado, incluso muchas veces ni siquiera es el diablo, soy yo mismo el que me estoy probando. Es mi propia mente, mis propios pensamientos. Y hay algo que he entendido, que a pesar de todos los cardos, de todos los espinos, a pesar de que el barco parece que se hunde, a pesar de que nuestra fe puede ser que esté flaqueando y nos estemos hundiendo, a pesar de que hace muchos años escuché un pastor y decía, bueno, los hermanos lija, porque a pesar de que te lleves mal capaz que con un hermano de la fe, que termines confrontando, que te termina haciendo difícil la labor, a pesar de todo eso, vale la pena la gente. Hace un par de semanas Dios me recordó eso, viendo cómo, a pesar de que en una organización y en un evento, que aparte yo lo viví muy en la interna, y este año obviamente no estuve, pero sí lo pude presenciar un rato, a pesar de muchas cosas que yo decía, bueno, esto sigue, esto hay que arreglarlo, esto mal, porque aparte les confieso algo, cuando entras a aprender y saber de cosas, los errores los empezás a notar. Y a mí, que yo soy medio como especial en esas cosas, me carcome por dentro. Y en medio de todo eso, yo seguía, a mí me estaba agarrando más la angustia por lo que estaba viendo de que había que mejorar, que ver la alegría de las vidas transformadas por Dios. Y horas después de eso, Dios me hizo darme cuenta de eso al ver y escuchar testimonios de muchísimos jóvenes contando de cómo Dios los había librado, de cómo Dios los bendecía, de cómo Dios en realidad en su vida ellos decían, yo no me merezco nada, yo hice cosas horribles, pero Dios igual me ama. Y ahí Dios me recordó y me dijo, es por estas cosas que vale la pena gastarse para el reino, y olvidando los detalles que para nosotros pueden ser gigantes, pero obviamente para Dios son chiquitos, los detalles que nos causan malos humores, que nos causan cansancio, olvidándote de eso, si te pones a mirar el mayor de los milagros, que ayer hablaba con una persona y me decía, para mí, y yo le decía, tenés toda la razón, y me decía, para mí, el mayor de los milagros es una vida transformada. Porque es la realidad, una vida transformada es el que más podemos ver y es el mayor de los milagros. Y al ver todo eso yo decía, vale la pena. Y lo que quiero que hoy se lleven y hoy se queden ustedes es que digan, Señor, heme aquí. Creo lo que dijo este loco que parece estar perdiendo el pelo y se va a ir 6 meses ahora y no lo voy a ver más. Al fin, dirán algunos. Creo que vale la pena. Creo que voy a servir, que voy a ofrecerme y va a valer la pena. Que va a ser difícil, sí, porque aparte lo primero y lo más difícil es nosotros estar conforme a la voluntad de Dios para poder ser usados por Él. Porque su Espíritu Santo habita en nosotros
Su Espíritu Santo propio nos santifica, pero nosotros debemos santificarnos también. Nosotros debemos, como respuesta a su amor, servirle, como respuesta a su amor, también nosotros obedecerle en todas las cosas. Y les garantizo, y si no, en 6 meses me van a buscar al aeropuerto y me deportan y no me dejan volver. Les garantizo que si se ponen a servir, que si se ponen a obrar, que si se ponen las manos a la obra, Dios les va a bendecir. Pero más que Dios les va a bendecir, Dios les va a dar plenitud. Su llamado va a ser completo y vamos a alcanzar muchas almas, porque Dios nos mandó a ser discípulos hasta lo último de la tierra y hasta el fin, hasta lo último de nuestras vidas. ¿Amén? ¿Cuántos dicen heme aquí? ¿Cuántos se animan a cerrar sus ojos, si quieren sentados, parados, arrodillados o lo que sea, pero digan: Señor, heme aquí? Que sea de lo profundo de tu ser y que sea de tu corazón esto, que no sea otra cosa que más que decir, bueno, le hago caso a uno que le dieron el micrófono hoy, sino que sea un ensayo a lo que vas a hacer también en tu casa, que es orar, en intimidad con Dios, tener tu momento a solas y decirle: Señor, acá estoy. Y los animo a decirle: Señor, yo no sé si esto es porque a vos te gusta o porque a mí me gusta, pero a mí me gusta esta área. A mí me gusta colaborar en esto otro. Yo quiero ser un predicador o yo quiero ser el que está de ujier en la puerta. Pero que seas uno de los que son partícipes, que seas uno de los discípulos que realmente está viviendo el milagro y que está poniendo manos a las obras. Señor Padre bueno, te damos gracias, Dios. Gracias porque todo viene de ti y todo es para ti, Jesús. Gracias porque nos diste salvación, nos diste de tu amor. Señor, porque tan grande es tu amor que aunque nosotros no lo merecíamos, entregaste a tu Hijo para salvarme, para salvarnos a nosotros y para salvar a tantos que están perdidos. Señor, sabemos que los tiempos se acercan, que cada vez falta menos para tu regreso, Señor. Padre, pero hay muchos que todavía andan como sin pastor, Dios. Hay muchos que necesitan de tu unción, hay muchos que necesitan de tu esperanza, Señor. Hay muchos que necesitan escuchar de tu palabra, Señor. Hay muchos que necesitan venir y entender que tienen que alabar y adorar al Dios de dioses, al Señor de señores. Señor, sabemos que no hay nada que podamos hacer por nuestra fuerza, sino que a través de la oración y a través de ponernos en tus manos es que vamos a alcanzar, predicarle a miles, vamos a alcanzar a multitudes, Señor, pero así sea uno solo, Señor, queremos alcanzarlo y traerlo a tu altar. Señor, queremos que las almas sean transformadas, Señor, por eso te pido en esta hora por todos los que estamos acá. Señor, que descienda tu Espíritu Santo, Señor, transforma lo que nosotros somos. Señor, Padre, queremos tu presencia, queremos tu Espíritu Santo. Te pido que seas tú obrando con poder. Padre, que en cada uno de los que están acá hoy, Señor, que no se vayan como vinieron, sino que se vayan llenos de tu Espíritu Santo. Señor, Padre, que se vayan renovadas sus fuerzas, Señor, su entendimiento. Señor, Padre, que sea tu palabra, Señor, aún, Señor, haciendo eco en su mente, para que ellos puedan, Señor, acercarse cada día más a ti, que se puedan acercar a hacer cada día más lo que tú querés que sean ellos. Padre, transforma nuestro espíritu, Señor. Necesitamos tu presencia, Señor, necesitamos tu unción. Padre, queremos, Señor, Padre, ser un obrero apasionado de tu obra. Bendito Padre, te damos las gracias. Señor, bendigo a cada uno de los que están parados, de los que están sentados, de los que están orando ahora, Señor. Padre, que sea tu Espíritu Santo descendiendo, Señor, los bendigo. Señor, dale fuerzas, renová sus fuerzas. Señor, Padre, dale de tu Espíritu Santo, Padre, para no solamente comenzar la obra, sino que continuar haciéndola y terminarla, Dios. Te pido en el nombre de Jesús que como los discípulos, Señor, que aunque estén atravesando el mandamiento que tú les habías dado y sientan que se hundan, Señor, a cada uno y a cada cual como corresponda, tú les reclames más o les des la solución
en el momento, pero que sea tu perfecta voluntad cumpliéndose. Señor, no hay nada mejor que podamos hacer que cumplir nuestros ministerios, que cumplir, Señor, lo que nos ha llamado, Señor, para esta vida. No hay nada mejor que ser de bendición para los demás, y eso te lo digo a vos, para que le digas: Dios, Señor, yo quiero ser de bendición.